Muy bien, chicos. El tema del día de hoy corresponde a lo que son los logaritmos, ¿de acuerdo? Vamos a ver un tema nuevo, importante para el álgebra, sí, pero es un tema trascendental en realidad, y lo vas a ver seguramente en la universidad, estoy totalmente seguro. Entonces, vamos a hablar de qué es un logaritmo, ¿de acuerdo? El logaritmo, en este caso, de un número en una base dada, ojo a ese detalle, para poder después mencionar la operación en sí, positiva y distinta de la unidad, se le llama en este caso al exponente al que debe elevarse la base para obtener una potencia igual al número dado. ¿Qué significa todo esto? A ver, ahorita lo vamos a resumir. Me dice, mira, voy a colocarlo acá, adelantándome ya a la parte de abajo. Logaritmo de un número, ¿de acuerdo? Logaritmo, se escribe el log, que es la operación, de un número en una base dada. Y esa base la voy a colocar acá. ¿De acuerdo? Mira, logaritmo de un número en una base dada. Esta es la base. La base es positiva y distinta de la unidad. ¿De acuerdo? Esta base no es 1. Dice que el logaritmo de un número en una base dada es ¿qué cosa? El exponente al que debe elevarse la base para obtener una potencia igual al número dado. Imaginemos que esto es igual a una x. ¿De acuerdo? De tal manera que el logaritmo lo que implica es lo siguiente, que la base, ¿de acuerdo? La base elevada, en este caso al resultado, a x, al logaritmo, ¿de acuerdo? Esto va a ser igual al número al cual se le está buscando justamente el logaritmo, ¿de acuerdo? Entonces, esta es la operación en sí. Logaritmo de n en base b es igual a x. ¿Por qué? Porque b, que es la base, elevado a la x, que es el resultado, esto es igual al número n, ¿de acuerdo? Así, el logaritmo del número n en base b es mayor que 0 y diferente de 1, ¿de acuerdo? Es el exponente x al que debe elevarse b para obtener n. Esta es la operación, ¿de acuerdo? Vamos a verlo acá más explícitamente. Logaritmo de n en base b es igual a x si y solo si n es igual a b elevado a la x, ¿de acuerdo? Muy bien. Donde n pertenece a los reales positivos. Ojo, n es un número real y positivo, ¿de acuerdo? B también pertenece a los reales positivos, pero sin incluir este el número 1. Y además, x pertenece a los números reales, ¿de acuerdo? Listo. Ejemplos. Logaritmo de 25 en base 5 va a ser igual a 2 si y solo si 5 elevado al cuadrado me da 25, ¿de acuerdo? Logaritmo de 25 en base 5 es 2. ¿Por qué? Porque la base, que es 5, elevado al número que me sale del resultado del logaritmo, al cuadrado, es igual al número al que se le está extrayendo el logaritmo, es decir, a 25. Otro ejemplo, logaritmo de 243 en base 1/3 es igual a menos 5. ¿Por qué? Porque 1/3 elevado a la menos 5 me da 243. En ese caso, un número elevado a un número negativo hace que se invierta, ¿sí o no? En ese caso, el 1/3 se convierte en 3. Y ese número negativo que es el exponente se convierte en positivo. Sería 3 a la quinta, 243. ¿De acuerdo? Y así es como se trabaja el logaritmo, chicos. Muy bien, ahora vamos con la identidad fundamental de los logaritmos, chicos. Miren, cuando tengo un número que resulta ser igual a la base de un logaritmo y el logaritmo pasa a ser exponente de dicho número, es decir, b elevado al logaritmo de n en base b, esto pasa a convertirse simplemente en n, en el número al cual se está haciendo referencia. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso tendríamos logaritmo de, perdón, b elevado al logaritmo de n en base b, y esto es igual a n en este caso. N es mayor que 0, b es menor que 0, obviamente, y b es diferente de 1. Perdón, b es mayor que 0 acá. Entonces tenemos acá lo siguiente. Ejemplo, ¿no? 5 elevado al logaritmo de 6 en base 5, acá debería ser, ¿no? 5 elevado al logaritmo de 6 en base 5, simplemente es igual a 6. Ya está. Siguiente, 4 elevado al logaritmo de x más 1 en base 4,
es igual simplemente a x más 1, siempre y cuando x sea mayor que menos 1. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque todo lo que está acá arriba tiene que ser mayor que 0. Entonces, si x más 1 es mayor que 0, entonces x tiene que ser mayor que menos 1. ¿De acuerdo? Es por eso esta condición de acá. Ojo, de ahí viene. Muy bien. Propiedades ahora. Propiedades importantísimas del logaritmo. Ojo. Tengo logaritmo de un producto. Cuando tengo el logaritmo de x por y en base a, esto va a ser igual a logaritmo de x en base a más logaritmo de y en base a. Es decir, cuando tengo una multiplicación o dos factores que hay dentro de un logaritmo, yo los puedo separar como si fuera la suma de esos dos logaritmos justamente. ¿De acuerdo? Ojo, cuando hay multiplicación lo puedo separar como suma de logaritmos. Ejemplo, logaritmo de 26 en base 2. Ese 26 yo lo puedo descomponer como un 13 por 2. ¿De acuerdo? Entonces, como es un 13 por 2, y acá me dice que el logaritmo de un producto se separa como la suma de los logaritmos, sería logaritmo de 13 en base 2, la misma base, más logaritmo de 2 en base 2. Logaritmo de 13 en base 2 no es un resultado conocido, pero logaritmo de 2 en base 2 sí lo ves, que sería igual a 1. ¿De acuerdo? Por si acaso te adelanto. Cuando tengo el logaritmo de n en base n, esto siempre va a ser igual a 1. ¿De acuerdo? Porque n a la 1 me da n justamente. Entonces acá ocurre aquello. Logaritmo de 2 en base 2 es igual a, en este caso, 1, chicos. Entonces simplemente sería logaritmo de 3 en base 2 más 1. Ya está. Listo. Luego tenemos lo siguiente, logaritmo de un cociente. Cuando tengo logaritmo de un cociente, chicos, si en el logaritmo de un producto se convierte en suma, entonces el logaritmo de un cociente se convertirá en resta. Ejemplo, logaritmo de 2 tercios en base 5, esto es igual al logaritmo de 2 en base 5, menos logaritmo de 3 en base 5. Es decir, la división se convierte en resta de logaritmos. Otro caso clásico de propiedades, chicos. Esto es muy importante esa propiedad. Logaritmo de y elevado a la m con base de x elevado a la n. Miren lo que va a ocurrir. El exponente de la y sale como numerador de una fracción y el exponente de la x, de la base, sale como denominador de esa misma fracción. ¿De acuerdo? Es decir, el m, que es el exponente del número, va a la parte de arriba. Y el n, que es el exponente de la base, va en la parte de abajo. Es decir, esto sería m entre n. Ejemplo, y esta parece importantísima, chicos. Logaritmo de 27 en base 4. Todos sabemos que 27 lo podemos representar como 3 al cubo y que el 4 lo podemos representar como 2 al cuadrado. Entonces, este exponente del 3, que también es 3, ojo, sale afuera como numerador, y este exponente del 2, que también es 2, sale afuera como denominador. Sería 3 sobre 2, logaritmo de 3 en base 2. 3 medios del logaritmo de 3 en base 2. Ya está. Así de fácil. Ahora, la famosa regla de la cadena. Si tengo el logaritmo de A en base X, por el logaritmo de B en base A, por el logaritmo de Y en base B, esta cadena hace que, miren, se vayan. ¿Y qué me quedaría al final? Simplemente logaritmo de Y en base X. Ejemplo, logaritmo de 7 en base 2, por logaritmo de 9 en base 7, por logaritmo de 16 en base 9, se va el 7, se va el 9 y me queda logaritmo de 16 en base 2, que lo cual me da como resultado 4. ¿Por qué? Porque 2 elevado a la cuarta me da 16, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, el famoso cambio de base, importante también. Si tengo logaritmo de b en base a, yo puedo inclusive descomponer este logaritmo. El logaritmo de b arriba y el logaritmo de la base, en este caso de a abajo, pero ambos van a estar afectados por la misma base. ¿De acuerdo? O sea, sería esto, logaritmo de b en base a se descompone como logaritmo de b en una base x y entre logaritmo de a en otra base x. Las bases tienen que ser las mismas, ojo, y esto se convierte en una división. Entonces también puedo expresarlo de esta manera. El logaritmo de b en base a es igual a 1 sobre el logaritmo de a en base b. Es decir, se puede invertir. Ojo.
Ejemplo, logaritmo de 5 en base 2 es igual a logaritmo de 5 en base 3 entre logaritmo de 2 en base 3. Se cambió a base 3. Yo, para efectos de un ejercicio, puedo cambiarlo al logaritmo, a la base, en este caso, que a mí me convenga. ¿De acuerdo? Imaginemos que me están dando logaritmo, digamos, ya, no sé, de 256 y por acá que la base sea, digamos, 64. Entonces, de repente yo me doy cuenta y digo, bueno, puedo pasar al logaritmo de 2 bases, en este caso el cambio de base, y me doy cuenta que ambos son resultados de 2 elevado a la algo, ¿sí? Entonces, puedo pasarlo en base 2 de repente. Ya, eso depende de mí también y cómo resuelvo el ejercicio. Ahora vamos a ver por último lo que viene a ser el cologaritmo y el antilogaritmo. Si bien el antilogaritmo suena a la inversa del logaritmo, no es la inversa del logaritmo en realidad. La inversa viene a ser el cologaritmo. ¿De acuerdo? Si tengo el cologaritmo de un número en base b, resulta esto ser el logaritmo de 1 entre n en base b, que al final esto se va a convertir en menos logaritmo de n en base b. Sencillo, para resumirlo. Cologaritmo de 243 en base 3 simplemente es menos logaritmo de 243 en base 3. Simple. Se le coloca solamente el signo menos y se convierte en logaritmo. Ya está. 3. Logaritmo de 243 en base 3 es 5, porque 3 a la quinta es 243. Y con este menos se convierte en menos 5. Listo, así de fácil y sencillo. Mientras que el antilogaritmo cumple otro tipo de propiedad. En este caso tengo antilogaritmo de n en base b. Y mira, simplemente vas a tomarlo esto así de esta forma. Esto se va a convertir en b elevado a la n. Es decir, así como lo estás viendo en este orden, así va a pasar a ser el resultado. Antilogaritmo de n en base b es b a la n. Ejemplo, antilogaritmo de 10 en base 2 se convierte en 2 a la décima. Y 2 a la décima es 1024. Listo. Nada más. Estos dos son súper sencillos. Y nada más, chicos. Esa es toda la teoría para pasar a la práctica dirigida. Muy bien. A ver, primera pregunta dice lo siguiente. Calcula a es igual al logaritmo de 256 en base 2 más cologaritmo de 25 en base 5 menos antilogaritmo de 2 en base 4 más 8 elevado al logaritmo de 5 en base 2. Ya, muy bien. Logaritmo de 256 en base 2, recuerda que el logaritmo normal es, en este caso, ¿a qué número se eleva la base? Es decir, 2 elevado a la ¿cuánto? Te da 256. En este caso, a ver, recordemos, 2 por 2 es 4, por 2 es 8, por 2 es 16, por 2 es 32, por 2 es 64, por 2 128 y por 2 256. Es decir, 2 a la octava es 256. Por lo tanto, el logaritmo de 256 en base 2 es 8 simplemente. Más cologaritmo de 25 en base 5. Recuerda que el cologaritmo, ¿qué cosa es? Es menos logaritmo, en este caso, de 25 en base 5. ¿De acuerdo? Mientras que acá el antilogaritmo se convierte simplemente de esta forma. La base elevada al número. Antilogaritmo de 2 en base 4 se convierte en 4 al cuadrado. Más 8 elevado al logaritmo de 5 en base 2. Ahora, esto se parece mucho a lo que viene a ser la identidad fundamental, ¿sí o no? Pero si te das cuenta, la base y el número al cual está siendo, el número que está siendo elevado no son iguales. Pero sí puedo hacerlos iguales. ¿Cómo? Yo sé que este 8 es 2 al cubo, ¿sí o no? Y lo puedo expresar justamente como ello, como 2 al cubo. Entonces, pero esto a su vez está elevado a ¿qué cosa? Está elevado a logaritmo de 5 en base 2. ¿De acuerdo? Ten en cuenta esto, por favor. Esto está elevado al logaritmo de 5 en base 2. Entonces, dime, si yo tengo un número, miren, elevado a un exponente, llamémoslo de esta forma, un número elevado a un exponente, miren, por ejemplo la A, y después elevado a la B, ¿de acuerdo? Yo puedo invertir el orden de los exponentes, ¿sí o no? Puedo primero elevar, en este caso, el número, elevarlo a la B, y después elevarlo a la A, porque esto es una potencia de potencia, en la cual se van a multiplicar los exponentes. Y recuerda que en una multiplicación, el orden de los factores no altera el producto. Entonces, esto mismo voy a hacer acá. Es decir, primero voy a elevar el 2
lo voy a elevar en este caso al logaritmo de 5 en base 2 y luego lo voy a elevar al cubo. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces tendría que A es igual a 8 más menos logaritmo de 25 en base 5. 5 al cuadrado me da 25, ¿sí o no? Por lo tanto sería 2. Pero con el menos adelante se convierte en menos 2. Menos 4 al cuadrado, que es 16. Más, ahora, acá tendríamos que hacerlo de esta forma. Sería 2 elevado a logaritmo de 5 en base 2, ¿de acuerdo? Y luego esto elevarlo, en este caso, al cubo. ¿De acuerdo? O sea, vamos a invertir el orden de los exponentes y no hay ningún problema, no afecta en nada. Pero acá sí me conviene esto. ¿Por qué? Porque ocurre la identidad fundamental, mira, en la cual el número está elevado a un logaritmo que tiene la misma base, ¿de acuerdo? Acá está. ¿Y esto a qué es igual? Al número justamente al que se le está saliendo el logaritmo, que en este resultado sería igual a 5. Por lo tanto, A va a ser igual a 8 menos 2 menos 16 más 5 elevado a la 3, que sería 5 elevado al cubo. Por lo tanto, A sería igual a 6 menos 16 más 125. 6 menos 16 menos 10. Por lo tanto, menos 10 más 125 me sale A igual a 115. Muy bien. En el siguiente ejercicio me dicen M es igual al logaritmo de 12 en base 3 más logaritmo de 15 en base 3 menos logaritmo de 20 en base 3. Ahora, todo esto te das cuenta que está en la misma base. Y recordemos que también podemos hacer esta propiedad del logaritmo de un producto, lo podemos hacer a la inversa, así como también el logaritmo de un cociente. Es decir, si tengo una suma o una resta de logaritmos con la misma base, yo lo puedo convertir, si es una suma, en una multiplicación de números, o si es una resta, en una división de números. ¿De acuerdo? Entonces, eso voy a hacer acá justamente. Como es la misma base, esto se convierte en logaritmo de 12, como acá es una suma, sería 12 por 15, ¿de acuerdo? Y como acá es una resta, se convertiría esto en una división entre 20. Y todo en la base 3. Muy bien. M sería logaritmo de 12 por 15. 12 por 15, a ver, 60 por 3, 180 me parece que es. Muy bien. Y esto en base 3. Logaritmo de, acá sería 180 entre 20, eso me da 9. Por lo tanto, me están viendo el logaritmo de 9 en base 3. Y el logaritmo de 9 en base 3 sí es conocido, ¿sí o no? Es justamente 2. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da el número que es 9. Listo. Muy bien, chicos. Siguiente ejercicio. Si te das cuenta que hay una multiplicación de logaritmos, y siempre que por ahí puede haber multiplicación de logaritmos, es más concurrente lo que es la regla de la cadena. ¿Te acuerdas la regla de la cadena? En este caso, si un número se repite en la siguiente base, ¿de acuerdo? Se va a ir eliminando. Y justo eso es lo que ocurre, ¿sí o no? Logaritmo de pi en base 5 por logaritmo de 3 en base pi por logaritmo de 25 en base 3. Acá el número pi y la base pi se eliminan. El número 3 y la base 3 también se eliminan. Por lo tanto, A simplemente va a ser igual a logaritmo de 25 en base 5, que son justamente los números que me quedan, ¿no? Acá está el 5 y acá es el 25. Y esto es sencillo. Logaritmo de 25 en base 5 sería simplemente 2. ¿Por qué? Porque 5 al cuadrado de 25. Al final piden calcular m igual al logaritmo de a en base 16. Suponen que esta a se refiere a esta a de acá, ¿no? A esta a mayúscula. Acá dieron haber puesto a mayúscula, pero ya no importa. Entonces, m sería igual al logaritmo de a, que en este caso vale 2, ya sabemos, en base 16. Ahora, 16 elevado a la cuánto me va a dar 2. Ya, acá vamos a hacerlo con cuidado. ¿Por qué? Porque yo puedo expresar, si no puedo verlo de manera directa, puedo hacerlo de esta forma. 16 yo sé qué cosa es 2 elevado a la cuarta. Y este 2 es como si fuera un 2 elevado a la 1, ¿sí o no? ¿Te acuerdas? Entonces, ¿qué dijimos bien claro cuando tengo un exponente del número y un exponente de la base? Ambos van a salir en este caso, el exponente del número como numerador y el exponente de la base como denominador. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Este 1 y este 4 van a salir. ¿De acuerdo? Entonces sería esto igual a un cuarto, ¿de acuerdo? Que se convierte en un cuarto, de logaritmo de 2 en base 2.
Pero logaritmo de 2 en base 2, dijimos bien claro que cuando tengo logaritmo y el número es igual a la base, esto simplemente se convierte en 1 nada más. Así que esto m va a ser al final va a ser igual a 1/4 por 1, que sería simplemente 1/4. Listo. Ya. Siguiente ejercicio dice reduce, me dan f igual a logaritmo de 25 en base 4 entre logaritmo de 3 en base 4. Esto es semejante a lo que vimos en el cambio de base, pero vamos a tener que hacerlo lo inverso. Es decir, ya me dan el logaritmo el logaritmo en una base entre el logaritmo de otro número en otra base. Y eso se puede convertir en el logaritmo del número que está arriba y tomando como base el número que está abajo. Y además las bases, esta de acá, la base 4 y la base 4 se irían. Entonces, ¿en qué se convierte esto? Se convierte en logaritmo de 25 con el número que está abajo, con base 3. Muy bien, en el siguiente también ocurre lo mismo. Tengo logaritmo de 9 entre 25 en base 7, entre logaritmo de 3 en base 7. Simplemente se van las bases. Y me quedo, en este caso, con el logaritmo de lo que está arriba, 9 sobre 25, en base de lo que está abajo, que es 3. Muy bien, y nuevamente me quedo, miren, con una suma de logaritmos que tienen la misma base, lo cual, ¿en dónde se daba esto? En el logaritmo de un producto. Así que puedo hacer lo inverso. De la suma de logaritmos que están en la misma base, lo convierto a un producto de los números en la misma base. Entonces, esto sería igual, f igual al logaritmo de 25 por 9 sobre 25. ¿En qué base? En la base 3. Ya está. Entonces, 25 por 9 sobre 25. 25 arriba y 25 abajo se van a eliminar, se van a simplificar. Y te quedaría entonces f igual al logaritmo de 9 en base 3. Y esto simplemente sería igual a 2. ¿Por qué? Porque 3 al cuadrado me da 9. Listo. A ver, seguimos, chicos. Me dicen, calcula si logaritmo de 3 en base 5 es igual a x, calcula logaritmo de 135 en base 75. Ya. Miren, si me están dando, siempre que te den un problema de logaritmos, datos que intervengan números como en este caso el 3 y el 5, me están viendo calcular con otro tipo de números, lo que tengo que hacer en realidad es hacer que aparezcan estos dos acá. ¿De acuerdo? La pregunta ahora es ¿cómo? Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente. En este caso, logaritmo de 135 en base 75, chicos, esto yo voy a tener que descomponerlo. En este caso, el 135 y el 75. Ahora, ¿cómo lo descompongo? A ver si la pregunta. Por ejemplo, a ver, vamos a ir intentando algunas cosas. Logaritmo de 135, 135 te comento es 15 por 9. ¿De acuerdo? Mientras que 75 es 15 por 5. Entonces, por ahí ya veo alguna relación en realidad. ¿De acuerdo? Entonces, 15 que está multiplicando al 9 y 15 que está multiplicando al 5. Estamos multiplicando por el mismo número, en este caso, a la base y al número. Pero en realidad, ojo, no me va a beneficiar en nada, en este caso, separarlos. ¿De acuerdo? Ahora, ¿dónde más puedo encontrar el 3 y el 5? En este caso, logaritmo de 15 por 9 sobre en logaritmo de base 15 por 5. Tengo que hacer que aparezca el logaritmo de 3 en base 5. Ojo, ¿qué más? ¿Qué más puedo hacer? A ver, por acá. Tendríamos logaritmo de 5 en base 3. Ya. También podríamos hacer lo siguiente, miren. Podríamos hacer. El 135 lo podemos descomponer no solamente como 15 por 9, sino también en este caso como 3 elevado al cubo por 5. 3 elevado al cubo por 5. ¿Por qué? Porque 27 por 5 me da justamente 135. Y el 75 lo puedo descomponer como 3 por 5 al cuadrado. Voy a ponerlo así. Ahora sí. El 75 sería 3 por 5 al cuadrado. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, ¿de qué me sirve esto? O sea, ¿qué puedo encontrar con esto? Justamente dice que el 15.
Ya, muy bien. Entonces al final voy a separar estos dos logaritmos, perdón, este logaritmo lo voy a separar en dos logaritmos. ¿Cómo? Haciendo uso del cambio de base. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer en realidad? Voy a hacer logaritmo de 135 y lo voy a colocar en base 5. ¿De acuerdo? Mientras que el logaritmo de 75 también lo voy a colocar en base 5. Obviamente tengo que colocarlo en la misma base. ¿Para qué? Para que esa división sea correcta. Entonces, ¿qué voy a hacer a continuación? Logaritmo. Recuerda que hace un momento lo puse, ¿no? 135 se descompone como 3 al cubo por 5, ¿sí o no? Y esto en base 5. Y por acá abajo tendría el logaritmo de 5 al cuadrado por 3 en base 5. Ahora, estos dos que están arriba y estos dos que están abajo se pueden descomponer como la suma del logaritmo, recordemos. Cuando tengo un producto dentro de un logaritmo, se descompone como la suma. En este caso, 3 al cubo en base 5 más logaritmo de 5 en base 5. ¿De acuerdo? Y este otro lado que tendría abajo, logaritmo de 5 al cuadrado, ¿de acuerdo? En base 5 más logaritmo de 3 en base 5. Estoy separándolo, ojo, ¿ah? Acuérdate que estos dos factores, este de acá y este de acá, se pueden separar como suma, lo mismo acá arriba. ¿De acuerdo? Entonces, acá arriba, acuérdate que el exponente del número salía como numerador de una fracción, ¿sí o no? Mientras que el exponente de la base salía como denominador. En este caso sería 3 sobre 1, lo cual sería igual simplemente a 3, ¿sí o no? 3 por logaritmo de 3 en base 5, más logaritmo de 5 en base 5. Ya dijimos que cuando la base y en este caso y el número son iguales, el logaritmo sería igual a 1 a la unidad, porque 5 a la 1 me da 5. Y esto entre logaritmo de 5 al cuadrado en base 5, este 2 sale, ¿de acuerdo? Y tendríamos 2 por logaritmo de 5 en base 5, lo cual ya sabemos que me va a dar igual a 1. Más logaritmo de 3 en base 5. Muy bien. Esto ahora sería igual a ¿qué cosa? A 3 veces el logaritmo de 3 en base 5. Y eso es conocido. Te lo dan al comienzo justamente ese dato. Logaritmo de 3 en base 5 sería igual a x. Por lo tanto sería 3x. Y en este caso 3x más 1. Entre 2 veces el logaritmo de 5 en base 5. Ya dijimos que cuando la base y el número son iguales, eso es igual a 1. 2 por 1 sería 2. Más logaritmo de 3 en base 5, que eso me da x. Por lo tanto, el resultado sería 3x más 1 entre 2 más x. O, si quieres ponerlo de manera más ordenada, sería 3x más 1 entre x más 2. Y listo. Esa sería la respuesta. Muy bien, me dicen calcula el valor de a elevado al logaritmo de 1 en base a, más a elevado al logaritmo de 2 en base a, más a, y así sucesivamente. Esto es identidad fundamental, ¿sí o no? Un número elevado al logaritmo de un número en la misma base, ¿de acuerdo? Se convierte en el número que está en el logaritmo. Es decir, estos al ser iguales, me voy a quedar con el número al que se le está extrayendo el logaritmo. Es decir, m al final va a ser igual a k1 más, acá lo mismo, ¿sí o no? A elevado al logaritmo de 2 en base a, me quedo con el número de arribita. Es decir, más 2, y así sucesivamente, más 3, más, hasta llegar al 100. Ahora, esos números no vas a sumarlo obviamente de manera ordenada, 1 más 2 más 3, no, pues, ¿no? Usa la fórmula de la suma de los n primeros números naturales. ¿Cuál es la fórmula? N por n más 1 entre 2. Esto es básico, esto es parte del razonamiento matemático y de la aritmética. Muy bien, n ¿cuánto vale en este caso? Los 100 primeros números naturales. Por lo tanto, m sería igual a 100 por 101 entre 2 para saber cuánto vale la suma. Dándome como resultado, a ver, por acá les salgo mitad y mitad, mitad y mitad. Mitad de 100, 50 y mitad de 2, 1. Por lo tanto, 50 por 101 sería la suma en este caso de todos los números, dándome como resultado m igual a 5050.
Y listo, chicos. Eso sería todo por hoy.